Buenos días para todos, Dios les bendiga, es una nueva semana, un nuevo inicio de semana en donde queremos ser confortados, ser establecidos en la escritura. Y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poder reflexionar con ustedes en este tiempo. Es una gran bendición, vamos ya en el capítulo 9 del Evangelio de Juan y estamos aprendiendo acerca de Jesucristo. Es necesario que le conozcamos para que nuestra vida sea transformada, de verdad. ¿Cómo pretendemos acercarnos a Dios si no conocemos al Señor Jesucristo? Es una profunda necesidad, una profunda ¿cómo lo digo? Una profunda necesidad que el hombre tiene para poder suplir ese vacío que a causa del pecado ha sido puesto en nuestro corazón, y Jesús es el único que puede llenar ese vacío, quien trae luz a nuestra vida, quien trae libertad a nuestro corazón, quien nos sacia con el agua de vida eterna que Él da, quien nos hace nacer de nuevo y nos hace tener una relación correcta con el Padre, y en quien tenemos esperanza de redención, no solo por su muerte, sino también por su resurrección. Vamos a pedir al Señor en esta mañana que nos hable, vamos a pedir al Señor que nos capacite para poder entender su palabra y para que esta palabra nos confronte a ti y a mí. Créanme que yo soy el primero que soy confrontado cada vez que reflexiono con ustedes. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este nuevo día, por esta nueva semana, y te pedimos, Señor, que una vez más, Padre Santo, nos traigas a los pies tuyos, Señor, a través de la Escritura, Señor, y que podamos verte a ti en toda tu gloria, Señor. Que no sean las palabras, Señor, de quien predica, sino que sea, Señor amado Dios, tu palabra hablando, Señor. Padre, que no sea este instrumento corrupto, Señor, quien hable de su propio corazón, sino que sea tu palabra incorruptible, para que hable a través de mi vida, para que seamos transformados, renovados, cambiados por el poder de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Recordemos rápidamente, Jesús sana a un ciego, utiliza barro hecho con su saliva y lo sana, y trae luz a este hombre que no, digamos, no era, su enfermedad no era consecuencia de su pecado ni el pecado de otros, sino era una enfermedad que iba a atestiguar el poder de Dios y iba a glorificar a Dios en medio de esa generación. Y este hombre, claro, recibe la vista, nunca había visto, y pues es una gran bendición para él. Pero cuando le preguntan dónde está Jesús, él no sabe. Pues por supuesto, lo sanó, y cuando recibió la vista el hombre saltó de alegría y salió corriendo como un loquito, pero se le olvidó que Jesús estaba por ahí. Entonces vamos a continuar con el desenlace de esta historia y vamos a ver las implicaciones que la misma tiene. Empezamos desde el versículo 12 que lo habíamos leído antes de ayer, y dice: ¿dónde está él ahora? Le están preguntando al ciego. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido, y les respondió: él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos fariseos decían: ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, respondió el hombre. Aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a sus padres. ¿Este es su hijo?, le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Y si es cierto, ¿cómo es que ve ahora?
Sus padres contestaron: sabemos que eres nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúnteselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron: ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Miren. Perdón. ¿Pero qué fue lo que hizo? Le preguntaron: ¿cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Qué cosa tan extraña, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Tremendo pasaje. Tremendo pasaje. Y es una narrativa de una discusión tremenda donde Jesús irrumpe al final como conclusión a su obra en este cielo. Y vamos a empezar a ver. Entonces, como les decía, el sábado pasado, que ayer descansé, el sábado pasado habíamos leído la primera parte del pasaje. Jesús sana al ciego, el ciego va y se lava la cara, porque Dios lo manda que se lave la cara, y luego cuando se lava la cara se da cuenta que puede ver y empieza a exclamar: puedo ver, puedo ver, puedo ver, y que muchos incluso pensaban que no era el ciego que estaba por ahí mendigando, sino que era otro. Él decía: no, soy yo, mírenme, puedo ver, estoy bien, tal. Y entonces cuando le preguntan dónde está Jesús, entonces dicen: no sé, me mandó a que me lavara la cara y ahora cuando vengo no lo encuentro. Entonces lo llevaron a donde los fariseos, lo llevaron al templo, porque Jesús lo había sanado día de reposo. Entonces venía la eterna discusión que tenían los fariseos, que Jesús violaba el sábado. Entonces, volviendo al contexto del sábado, lo he dicho varias veces, pero lo volvemos a repetir. El sábado para los judíos era muy sagrado, y estos judíos se habían hecho tan estudiosos de su ley, tan exégetas con su ley, que para ellos el día sábado era súper sagrado y le habían puesto cuanta traba, cuanto palo, cuanta interpretación se les había ocurrido. Entonces decían, por ejemplo, les leo acá algunos apartes acerca del tema. Les leo unos apartes acerca del tema.
les leo unos apartes acerca del tema. Y son los siguientes. Se me perdió el texto. Discúlpenme, por favor. Ya lo tengo acá. Entonces, a ver, es que este texto se me pierde un poquito. Mire lo que dice acerca del sábado. Era culpable de trabajar el sábado. Entonces empezaron a decir, bueno, este tipo trabajó el sábado. Primero, porque se puso a hacer barro. Tenían la ley tan sistematizada que hasta hacer barro con las manos era pecado porque era trabajo. Entonces mire lo que decía las exégesis del sábado que hacían estos judíos. Entonces decía, mire, no se puede llenar un cacharro de aceite y ponerlo al lado de una lámpara y meter la mecha en él, porque era un trabajo que estaba prohibido, que era sábado. Una cosa tan elemental como ponerle la mecha a una lámpara, que la necesitaba porque como iba a prenderla. Entonces, si lo necesitaba, se fregó, le tocaban oscuras. Si se apaga la lámpara el sábado para ahorrar lámpara o aceite o mecha, se comete pecado. No la puede ni prender ni apagar. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Permítanme un segundo. Ok. También decía, mire, no puede salir el sábado con sandalias reforzadas con clavos. O sea, una cosa tan ridícula, que porque decían que como los clavos pesaban, entonces están haciendo trabajo al levantar los clavos. Por favor. O sea, hasta ese punto había llegado la religiosidad de esta gente, que no podían salir con sandalia con clavo, que porque el clavo le hacía peso, entonces estaba haciendo trabajo de forzar, de cargar los clavos. O sea, una cosa tenaz. Asimismo, dentro de las interpretaciones del sábado estaba prohibido curar. Entonces, solamente lo que hacían era decirle, bueno, si el paciente está muy grave, dele algo paliativo, como para que no era grave, pero tampoco para que progrese, o sea, como que quede en el mismo estado y usted ya al día siguiente lo pueda curar y tratar. ¿Sí? A ese punto había llegado. Le decía, si usted tiene dolor de muelas, no se ponga vinagre. El vinagre era antiséptico para calmar el dolor de muelas en la antigüedad. Entonces, si usted le duele la muela un sábado, se frega. Le toca que se aguante ese dolor como macho. ¿Por qué no puede tomar vinagre? Mire, estaba prohibido entablillar un hueso roto. No le podía echar agua si se dislocaba. Entonces, como este ciego no estaba en peligro de muerte, pues indudablemente Jesús quebrantó el sábado para los judíos al curar al ciego, ¿verdad? Ok, papi, ve a la habitación un momento y espérame que estoy ocupado. Quédate a tiempo. Gracias. Entonces, indudablemente Jesús había quebrantado, entre comillas, el sábado, porque las exégesis de los judíos así lo demostraban. Entonces estos señores empezaron a interrogarlo. ¿Sí? Entonces, bueno, cuéntenos qué pasó. Y entonces él les dijo,
puso lodo en mis ojos, yo me lavé y puedo ver. Mire, yo era ciego de nacimiento y este Señor vino con lodo, me lo puso, me lavé y ahora veo la luz. Veo la luz. Dios me sanó a través de este hombre. Dios me mostró la luz a través de este hombre. Y entonces los fariseos empezaron a discutir, bueno, si este hombre viniera de Dios, no trabajaría el sábado. El sábado fue instituido por Dios y de acuerdo a nuestra interpretación no se puede uno hacer nada, tiene que estarse quietico, meditando en la Torah, nomás quietico, sin hacer nada. Y este hombre claramente violó el sábado, es un impío. Pero otros decían, pero ¿cómo un pecador, bajo esa tesis, puede hacer estas señales? ¿Cómo? O sea, Dios no respaldaría a un pecador nunca, jamás. Entonces, en su dureza y en su incredulidad, los fariseos empezaron a interrogar a todo el mundo. Entonces empezaron otra vez a molestar al que era ciego, al que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Y él dijo, creo que es un profeta. Indudablemente el ciego, al haber recibido el milagro, este hombre creía que venía de parte de Dios, no creía que había sido ni casualidad, ni suerte, ni había sido como un azar, o que simplemente era un gran médico y que la experticia de ese médico lo había sanado. No, porque era un ciego de nacimiento, muy seguramente habían intentado sanarlo. Entonces, y más que Jesús lo hizo de una forma muy simple: salivita, lodito, pum, bañese. Entonces, el hombre creyó en su corazón que venía de parte de Dios, que había algo especial en Jesús. No pensó que era simplemente un médico o un charlatán, sino dijo, debe ser un profeta. Y sin embargo, estos hombres judíos no creían. Su corazón estaba duro, enceguecido. Y en este tiempo actual mucha gente tiene el corazón enceguecido y no cree y ve las obras de Dios. Está la creación dándole gloria a Dios, ¿cierto? Aún en medio de estos tiempos Dios tiene el control. No se le ha escapado nada. Y sin embargo niegan la existencia de Dios con preguntas como, ay no, si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió el coronavirus? Ay, si Dios es tan bueno, ¿por qué se muere la gente? ¿Sí? Ay, si Dios fuera tan bueno, entonces siempre estaría conmigo todo el tiempo. Dios quiere siempre estar contigo, pero tu pecado hace que Él se aleje, porque Él no tolera el pecado. Y estos hombres seguían en sus razonamientos, en su religiosidad. Muchos dicen, ay no, pero es que yo voy a la iglesia todos los domingos, yo le rezo el Santo Rosario, yo voy y me arrodillo allá y Diosito lindo, ayúdame, no sé qué. Y creen que eso es suficiente. Entonces cualquier momento, manifestación en la cual Dios es revelado, ellos dicen, no, pero es que yo tengo una religión y mi religión me dice que yo estoy bien. Con mi religión tengo suficiente, lo que me da mi religión para conocer a Dios me basta. Entonces estos hombres estaban aferrados a su religiosidad y querían recabar la manera como buscar el tropiezo a Jesús y decir, este es un pecador, este es un impío, este es un mentiroso. Y llamaron a los papás del cielo pensando que era carreta y los llamaron, les dijeron, este es hijo de ustedes, era ciego de nacimiento. Entonces ellos les dijeron, miren, efectivamente este es nuestro hijo y efectivamente nació ciego, pero ¿quién lo sanó? No tenemos ni la más remota idea. Y por miedo le dijeron a los fariseos, mire, él ya es grandecito, él ya puede solito, entonces pregúntenle a él. A nosotros no nos miren porque él ya es mayor de edad. Muy seguramente por ser ciego vivía con sus papás, se valía de sus padres.
Eso es lo que da a entender. O por lo menos se congregaban en la misma sinagoga. Pero ellos, por miedo a que los expulsaran, dijeron: pregúntenle a él ya es grande, él ya responde por sí solo, él no es un niño, él ya es responsable de sus actos, miren a ver cómo le preguntan. Y tenían miedo porque la expulsión de la excomunión, había veces expulsiones que eran solamente por 1 o 2 meses, era temporal, pero ellos exponían a excomunión permanente. Y sobre todo, como dice en este pasaje, que tenían miedo porque los líderes judíos ya habían amenazado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías era expulsado de la sinagoga, muy posiblemente iba a ser expulsado definitivamente. La palabra de esta expulsión es Jerem en hebreo, y la Jerem significaba excomunión, y esa excomunión implicaba no solamente no poder volver a la sinagoga, sino que era injuriado y maldecido por los miembros de la sinagoga. ¿Sí? Los miembros de la sinagoga lo maldecían, insultaban y lo expulsaban. Entonces ellos tenían eso, tenían esa deshonra. Entonces por eso dijeron: no, pregúntenle a él, nosotros no sabemos si él era ciego, de nacimiento ciego, pero cómo recibió la sanidad, ni idea, pregúntenle a él. Entonces volvieron otra vez en su incredulidad y en su terquedad a preguntarle al ciego, y el ciego ya estaba molesto, ya estaba cansado, ya. Entonces lo llamaron. Es Dios quien debiera recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es pecador. Indudablemente estos hombres desconocían plenamente el poder de Dios que había obrado sobre este ciego, y por eso decían esta barbaridad, que había que darle gloria a Dios y no a ese hombre, cuando Cristo era el mismo Dios. Entonces lo que hizo Jesús, y al principio lo dice el capítulo, es para gloria de Dios. Para la gloria de Dios es que este hombre está ciego, porque se va a manifestar su gloria trayéndole la vista y trayéndole luz y salvación, y mostrando que a través de mí los hombres tienen la luz. Pero estos hombres no, o sea, hay que darle gloria a Dios y no a ese pecador, ¿cómo así? Y el ciego, en una manifestación tremenda de sabiduría, la luz de Dios trae sabiduría, les dice: mire, yo no sé si ese man es pecador, a mí no me interesa saberlo, yo no sé, pero lo que sí sé es que estaba ciego y ahora puedo ver. Wow, absolutamente increíble la fe que Dios había colocado en este ciego, y cómo estaba glorificando a Dios en medio de esta generación incrédula. Así es cuando tú y yo somos tocados por Dios y somos transformados. Glorificamos a Dios, empezamos a proclamar su gloria en medio de una generación incrédula que lo desprecia. Y estos tipos: ¿pero qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo sanó? Y el man como que: miren, a ver, yo ya les dije cómo fue que hizo. ¿Es que no me escucharon o qué? O sea, a ver, les dije que hizo el barrito y que me lo puse, pero ya se los dije, ¿para qué me van a poner a repetir otra vez la misma carreta? ¿Ya? ¿Les gustó lo que les dije? Y los desafío, les digo: ¿es que se van a volver sus discípulos? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? ¿También quieren ser sus discípulos? Wow. Esto tiene varias implicaciones. Ok, perfectamente los estaba desafiando porque ellos decían que los discípulos eran unos locos, unos blasfemos, o que él había creído y también quería ser su discípulo. Tremendo. Entonces los desafió. Entonces, claro, se sintieron confrontados al momento que el ciego les dijo esto, porque les confrontó
su propio orgullo y de donde estaban anclados, que eran sus enseñanzas y todo lo que decían que Jesús estaba violando. Entonces les dijo, ¿es que acaso quieren ser sus discípulos? ¿Quieren seguirlo? ¿Les gusta tanto lo que él hace? Y estos tipos le dijeron, ¿qué le pasa? Usted será su discípulo, hermano. Nosotros somos discípulos de Moisés. Otra vez, como en todo este capítulo, sacando credenciales. Como en el capítulo anterior, saque credenciales. No es que somos discípulos de Moisés. Nosotros hacemos lo que Moisés mandó en la ley. Como si Moisés fuera el que hubiera producido de su propio esfuerzo, de su propio corazón, la ley para seguir a Dios. Cuando fue Dios mismo el que la envió. Y Moisés mismo había hablado de Cristo cuando dijo que se iba a levantar un profeta. Y Moisés corrió la carrera con alegría, viendo a aquel que iba a ser su Salvador, Cristo. Pero estos hombres estaban equivocados y estaban asentados en muchas cosas. Moisés, el templo, porque el templo mismo se había convertido en algo a que adorar, y ellos se sentían muy piadosos. Y le decían, sabemos que Dios le habló a Moisés, por eso seguimos a Moisés, porque sabemos que Dios le habló en el monte directamente, pero a ese fulano, a ese aparecido, no lo conocemos. Qué pena. No sabemos de dónde proviene. Y el ciego, este ciego me encanta, porque este ciego los encerró, los encerró como a ratas, porque les empezó a confrontar a través de su fe, una fe que había nacido en un instante, hace un instante, pero que era muchísimo mayor que la de todos estos señores que presumían conocer la ley, que presumían conocer a Dios. Y les dijo, vea qué cosa tan extraña, a mí me sanó los ojos y ustedes no saben ni de dónde viene. O sea, como que les dice, mire, yo sí conozco que viene de Dios porque me sanó mis ojos. Yo sé en mi corazón que vino de Dios. Dios puso en mi corazón que provino de Él porque hizo algo maravilloso que nunca se ha visto. Y les dijo a estos personajes, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Eso quiere decir que este hombre estaba familiarizado con las Escrituras, porque en todo el Antiguo Testamento se habla de eso, que Dios escucha al que clama a Él y que no tiene en cuenta al impío, sino que a todos aquellos que lo buscan de una manera piadosa, les escucha su oración. Y eso es claro. Y él lo tenía clarísimo en su mente. Muy seguramente él había rogado toda su existencia porque le sanaran, por tener la esperanza de poder ver la luz del sol, un amanecer, poder ver a sus padres, poder ver el mundo. Y Dios se glorificó en este ciego porque le plació y para que su nombre fuera glorificado. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego en nacimiento. Él se está refiriendo en la Escritura. No hay ninguna documentación en donde diga que en el Antiguo Testamento hubo una sanidad de un ciego. Y entonces le dice, si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. ¡Qué tremendo! Este ciego les dice, mire, ni el mejor médico del mundo podría haberlo hecho, porque esto es una obra de Dios. Esto es una obra de Dios. Y por eso yo creo que Él vino de Dios. Y por eso les digo que qué cosa tan extraña, que yo sí sé de dónde vino y ustedes, que son los que conocen,
que son los que saben la ley, que son los que supuestamente discípulos de Moisés, no tienen ni idea de dónde vino este hombre. Qué cosa tan extraña. Este desafío hizo que ya los enardeciera. Les dijo, le dijeron, pecador, usted es pecador, mejor dicho, de arriba hasta abajo, hermano. Nos va a enseñar a nosotros. O sea, usted que era un pordiosero ciego allá, cochino, mendigo, que no tiene ni idea, iletrado, nos va a venir aquí a enseñar a nosotros, que somos los que estudiamos la escritura todo el tiempo. Sí, fuera, largo acá, chao. Y lo expulsaron de la sinagoga. Ese lo echaron de la sinagoga implica que a él sí le hicieron lo que los papás temieron que les fueran a hacer, que fue la expulsión de la sinagoga. Pero a este hombre no le importaba. Este hombre estaba feliz, estaba pleno y gozoso, porque sabía que lo que Jesús había hecho provenía de parte de Dios, y que Jesús había hecho una obra de Dios en su vida, no solamente en su vida física, sino en su corazón. Y lo vamos a ver en la parte final del capítulo, en el colofón de este capítulo. Entonces Jesús aparece. Jesús supo lo que pasó, y esa era la finalidad, que este hombre glorificara a Dios en medio de una generación impía y perversa. Se encontró con el hombre. Llegó y le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre era un título que se le había conferido al Mesías. Es un título que utilizaba Jesús para referirse a sí mismo. En algunos manuscritos dice el Hijo de Dios. ¿Crees en el Hijo de Dios? Pero pues generalmente vamos a encontrar que Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y el ciego le dice, ¿quién es, Señor? Conocía perfectamente que ese título era para el Mesías. Y le dijo, ¿quién es, Señor? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre. Quiero creer en él. Quiero creer en él. Este hombre se daba cuenta que necesitaba a Dios, necesitaba a su Salvador. Sabía que el Mesías estaba cerca. Sabía que el Mesías lo iba a salvar de toda su postración física, de los años que había estado ciego. Y no solamente de eso, mucho más allá de eso, que lo iba a salvar de la condenación eterna que Dios tenía preparada para los pecadores, porque los judíos lo tenían muy claro. Los judíos lo tenían muy claro, que para los pecadores iba a venir la ira, y él quería ser salvo de eso, y quería disfrutar de una vida plena, de una vida sin complejos, ¿cierto? De todo lo que implicaba la salvación, no solamente para su vida, sino también para su alma, sino también para su vida. Y este hombre quería disfrutar eso, y tenía en su corazón ese sentimiento que había puesto Jesús en el momento en que lo sanó. Tenía esa fe ahí. Y él le dijo, ¿quién es, Señor? Quiero creer en él. Y Jesús se presenta. Cuando tú y yo reconocemos nuestra incapacidad para poder buscar a Dios, y reconocemos que le necesitamos a Él, Jesús se manifiesta. Y aquí se le manifestó. Le dijo, ya lo has visto, y está hablando contigo. Soy yo, Jesús, el que te sanó. Y al instante este hombre conectó lo que había pasado con su fe, y le dijo, sí, Señor, creo totalmente, porque si pudiste hacer eso conmigo, cuánto lo pudiste hacer en mi cuerpo, cuánto más lo vas a poder hacer en mi alma, cuánto más. Yo estoy aquí parafraseando lo que el ciego pudo haberle dicho, y la reacción del ciego, porque pues el texto dice, sí, Señor, creo, y adoró a Jesús, adoró.
El único que recibía adoración de parte de los judíos era Dios, porque la misma ley lo dice. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a Él solamente lo adorarás. No te harás dioses falsos delante de mí. Si este hombre no hubiera reconocido que Jesús venía de Dios y que Jesús era Dios, estaría incurriendo en blasfemia y estaría incurriendo en pecado, porque estaría cayendo en idolatría. Pero este hombre se dio cuenta que Jesús era Dios y que era la respuesta a su petición de redención. Era la respuesta a las oraciones de su vida. Era la respuesta a la fe que Dios había puesto en su corazón cuando le sanó la vista. Porque Jesús no solamente restauró su cuerpo, sino también redimió su alma. Y le dijo: sí, Señor, creo. Esa es la respuesta del hombre que ha creído en Dios. Cuando el Evangelio es predicado, cuando el Evangelio es mostrado, hay dos respuestas. Una, el hombre reconoce su condición, el hombre mira a Dios y se da cuenta que ha pecado contra un Dios santo, contra un Dios justo, contra un Dios misericordioso. Reconoce su pecado, reconoce su incapacidad moral para acercarse a Dios por sus propios medios y salvarse. Y cuando reconoce eso a través de la fe, Dios le permite ver a Cristo. Y puede correr a Cristo, y Cristo le es revelado como Salvador y Señor, que hizo la obra completa, que vivió la vida que tú y yo deberíamos haber vivido o que deberíamos vivir, que murió la muerte que nosotros deberíamos morir, que merecemos, recibió el castigo que merecemos para satisfacer la ira de Dios, y que resucitó para que todo aquel que crea en Él pueda vivir, no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que su obra fuera completa, y para que Él, siendo la primicia de la resurrección, diera vida a todos aquellos que creen en Él y puedan tener una relación correcta con Dios. Ese es el primero. El segundo es como los fariseos. Se cierra su corazón y, como dice este mismo evangelio, el que cree tiene la vida eterna, y el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Se desterró, se destierra a estar separado de Dios eternamente. Entonces este hombre creyó. Este hombre creyó. Y Jesús le dice a él: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Tremendo. Para todo aquel que en Él cree es revelada la luz y son quitadas las vendas del corazón a causa del pecado. Y podemos ver el camino que nos traza la cruz. La cruz nos muestra el camino hacia el Padre. Él más adelante, y lo vamos a reflexionar más adelante, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Él, cuando revela su luz, disipa las tinieblas, la oscuridad, esas densas tinieblas que inundan nuestro corazón, lo disipa totalmente. Y podemos caminar la senda que el Padre ha trazado para nuestras vidas. Y podemos tener una relación correcta con Él. Por el contrario, los que creen tener todo claro en esta vida, saber para dónde van, pero viven una vida sin Dios, son ciegos. Y eso es lo que dice Jesús. Yo vine a mostrar acá que los que creen que realmente ven, que los que están
mm, posicionados en su opinión, en sus logros, en su vida, donde como no les ha pasado nada, entonces creen que todo está bien. O los que están posicionados en sus desgracias, porque también pasa eso. Hay gente que se aferra a sus desgracias y ay no, pues que el Señor me abandonó y entonces para qué Dios, si Dios no existe, entonces yo vivo mi vida como quiero y como pueda y me defiendo como pueda porque Dios me abandonó y pobrecito de mí. A todos esos que se autojustifican o que se sientan en su base de sus conocimientos, de sus logros, o piensan que tal y como llevan su vida la llevan correctamente, a esas personas Jesús dice: yo vine a traer juicio y vine a mostrarles que ustedes creen que ven, que tienen un camino trazado, pero no hay tal. Yo soy el único que puede disipar las tinieblas de su corazón. Y los fariseos lo sabían porque se sintieron aludidos. Y les digo: que nos está diciendo ciegos. Y Jesús les responde: si fueran ciegos no serían culpables. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Aquellos que afirman que tienen el conocimiento de Dios y que creen que sus vidas están bien, porque dicen creer en Dios, pero en realidad con sus hechos lo niegan, son más culpables. Y ese juicio era específicamente para ellos. El hombre, usted y yo, cuando no conocemos a Jesús, estamos en la oscuridad, en tinieblas, y somos ciegos. Pero Cristo vino a traer vida y a traer luz a los ciegos, a traer la vista, para que de nuestro espíritu fuera quitada la venda y nuestros ojos fueran abiertos. Pero hay unos que piensan que no necesitan eso porque ellos ven perfectamente. Y entonces, oh no, es que yo me sé la Biblia de tapa a tapa. No, es que yo todo el mundo me reconoce como un gran líder espiritual. O voy a misa todos los domingos, o rezo el Santo Rosario todo el tiempo, le doy a los pobres. Soy un gran académico, tengo mucho conocimiento. A mí no me digan nada porque es que yo conozco mucho. Yo me sé todo. No necesito a Dios. O por el contrario, yo estoy bien con Dios porque estoy pegado a mi camándula, estoy pegado a mi rosario, voy a misa todos los domingos. Ahorita no puedo ir a misa, pero estoy viendo al Padre Chucho los domingos por la noche. No tengo nada contra el Padre Chucho, es un ejemplo. Es un ejemplo porque ayer casualmente vi que el Padre Chucho lo da todos los domingos. Entonces, voy a la misa del Padre Chucho, del Padre Mengano, el que sea. Perfecto. Veo la misa del Papa. Súper. El Papa. Doy a los pobres. Si veo una persona con necesidad, le doy una limosnita cualquiera y oh, qué bueno soy. A esos que creen que con sus obras han escalado una posición para estar más cerca de Dios, o que creen que no necesitan a Dios porque ellos mismos ya han logrado una posición de éxito, es a los que dice Jesús: son culpables porque afirman que pueden ver y en realidad están más ciegos que los ciegos que no me conocen. Tremendo. ¿De qué lado quieres estar tu amigo? ¿De qué lado queremos estar, amigo, amiga? ¿De qué lado? Ser como el ciego, como este ciego que tal vez sin conocimiento académico, sin lo que sea, supo discernir, porque fue el Espíritu de Dios el que puso en su corazón esa fe y se dio cuenta que Jesús había hecho esa obra en él y creyó.
y creyó que eso provenía de Dios y creyó en su incapacidad, se dio cuenta de su incapacidad y corrió a Cristo y Cristo le fue revelado? ¿O vamos a ser como los fariseos, que nos vamos a apoyar en nuestro propio conocimiento, en nuestras propias obras, en que vivimos una vida sin Dios y nos parece que está bien? ¿De qué lado queremos estar, amigo, amiga? Esa es la reflexión de hoy. ¿De qué lado queremos estar? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso aplicaba para estos fariseos. Jesús disipa la oscuridad. Paremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta reflexión tan maravillosa que nos ha hablado primeramente a mí. Gracias, Señor, porque nos bendices, nos cuidas, nos guardas. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te pedimos que tu palabra penetre en nuestro corazón y nos haga ver que tú eres la luz que disipa la oscuridad. Que no importa cuántos títulos tengamos, no importa cuán feliz creamos que nuestra vida está, mientras tú no estés en ella, nuestra vida es una vida infeliz, una vida oscura, una vida miserable. Y necesitamos ser como este ciego que creyó y adoró a Jesús. Padre, guíanos en este día y que tu mano de misericordia y poder nos acompañe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amigos, muchas gracias por su tiempo. Continuamos reflexionando, acerquémonos a las Escrituras. En ellas encontramos el testimonio de Cristo, quien nos da la vida eterna. Amén. Bendiciones para todos. Feliz día. Chao.